La naturaleza para las culturas originarias es viviente, es interpelante. Las plantas, los animales y el ser humano se reconocen como de un mismo mundo y hay que pensar que eso es efectivamente real. El ser humano es un fruto de la evolución de esa naturaleza del cual somos frutos. Y entonces ahora tenemos conciencia del ser viviente, tenemos autoconciencia de la responsabilidad y la libertad que nos permite ver a la naturaleza como objeto, pero perdemos conciencia que somos el fruto evolutivo de esa propia naturaleza. Somos naturaleza. Entonces la naturaleza no es un objeto, sino que es el todo dentro del cual vivimos y somos parte. Esta concepción de la Pachamama de los pueblos pues quechuas y aymara, de que la naturaleza es madre, no es una metáfora, es algo más que una metáfora. Realmente es nuestra madre, porque nos ha producido y nosotros somos efecto de esa naturaleza. Si la naturaleza sufre, los efectos negativos los vamos a sufrir de inmediato. Y entonces el hombre moderno, pensemos por ejemplo en la expresión de un Descartes, que por ser filósofo y filósofo europeo de la parte que lentamente se va cada vez siendo más importante, que es el norte de Europa, por ejemplo Ámsterdam, donde vivía Descartes, decía: yo soy un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo. O es decir, el ser humano era como algo espiritual, un yo, que miraba hasta su cuerpo, pero sobre todo a la naturaleza como un ser mecánico, como una realidad cuántica, objetiva, cósmica, y no ser el sí mismo. Esta es la experiencia justamente del comienzo de la modernidad, ya en el siglo XVI y XVII, y entonces tenemos que remitirnos a ese origen para empezar a entender otro tipo de vida del buen vivir de nuestros indígenas, que ha recorrido un camino de 500 años y que hoy están en su culminación, pero también yo diría está en su agonía. Agonía en el sentido de un amuno, de lucha, pero una lucha final, donde el ser humano de pronto se enfrenta a la naturaleza destruyéndola, y al destruirla destruye la vida, y al destruir la vida se destruye a sí mismo. Y la modernidad entonces comienza en este momento a afrontar una situación muy grave porque desde esa visión individualista, cuantificada, mecánica, subjetiva ante la objetividad de la naturaleza, la modernidad empieza a descubrir el mundo, y por eso un Newton es la culminación de esta visión matemática, física de la realidad. Descubre la organización del sistema solar Galileo, y luego empieza a pensarse en el universo, en cómo el Sol, siendo el centro, no pierde esos planetas que dan vuelta en torno de ellos gracias a una cierta gravitación, y luego se van descubriendo las dimensiones siderales de las galaxias, de los millones de galaxias, y entonces el ser humano queda absorto ante una naturaleza que sin embargo es pensada de una manera objetiva, matemática, física, extraña, a la que hay que dominar. Y de ahí viene la explotación de la naturaleza. La tierra misma es considerada una cosa, no mi madre, sino aquello que yo puedo explotar. Y en cambio para el indígena, esa madre, ¿cómo la voy a explotar si es mi madre? Como decía un indígena, ¿cómo voy a vender mi madre o comprarla
si es mi madre. En cambio nosotros compramos y vendemos terrenos sin ningún problema porque hemos objetivado, cosificado a la realidad.